Aaron Davis, un joven de 21 años, estaba lejos de imaginar que un viaje aparentemente común terminaría convirtiéndose en el centro de una inquietante investigación. Después de perder contacto con sus familiares y amigos, comenzó una búsqueda contrarreloj para descubrir qué había sucedido y dónde se encontraba. Pero cuanto más profundizaban los investigadores en el caso, más evidente parecía que la clave de todo podía estar en una persona muy cercana a él. Alguien que lo conocía hace tiempo y que podía estar ocultando mucho más de lo que decía. Lo que comenzó como una búsqueda de una persona desaparecida terminó convirtiéndose en una investigación llena de giros sorprendentes. Hubo una intensa persecución policial, evidencias descubiertas en momentos clave, declaraciones contradictorias y revelaciones impactantes. La mañana del sábado 12 de noviembre del año 2022, la policía de Rome, Georgia, encontró un vehículo Toyota Prius abandonado en una zanja junto a un dique, en una zona del parque cerca de Heritage Park. El coche estaba en un lugar donde no debería estar, sin el dueño a la vista. Al principio no les pareció algo muy extraño, porque el lugar era cercano a una universidad y podía ser que algún alumno bebió de más la noche anterior y capaz terminó cayendo con su vehículo a esta zanja y decidió abandonarlo ahí. Se buscó al dueño del vehículo por la matrícula del auto. Este pertenecía a Randy Davis. Cuando llamaron al hombre para informarles del hallazgo del vehículo, este se mostró muy confundido por el hecho. Dijo que su hijo Aaron estuvo utilizando el vehículo y que no sabía nada de Aaron desde el jueves y que ya no respondía a sus mensajes. Según su padre, Aaron salió el jueves a la tarde con su vehículo y tenía planeado manejar hasta Rome, en Georgia, pasar la noche en casa de un viejo amigo del instituto y al día siguiente continuar el viaje hasta Alabama para ver a su novia. Pero con el hallazgo del vehículo, la preocupación se convirtió en alarma. La familia estaba muy preocupada, volvieron a intentar comunicarse con Aaron, lo llamaron pero seguía sin responder. Hablaron con la novia, ella les dijo que Aaron nunca llegó a su casa, entonces decidieron denunciar la desaparición de su hijo e ir ellos mismos hasta Rome para buscarlo. ¿Dónde estaba Aaron? ¿Pudo haberle ocurrido algo en su camino desde la casa del amigo a la casa de su novia? Todas estas respuestas y más serían respondidas solo horas después. Aaron William Davis tenía 21 años y estaba recién empezando su vida adulta, y lo estaba haciendo paso a paso. Había nacido en Rhode Island, crecido en Massachusetts y desde el año 2011 vivía con su familia en Cumming, una ciudad de Georgia. Venía de una familia muy unida, activa en su iglesia, con padres y hermanos que lo describían como alguien cariñoso, con sentido del humor y una capacidad rara de hacer sentir cómodo a los demás. En julio del año 2022 se había graduado en Ciencias Políticas en Brigham Young University, Idaho, en Rexburg. Antes de eso, había servido una misión de 2 años para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y había hecho una pasantía de Derecho en Carolina del Norte, lo que lo llevó a tener la idea de estudiar leyes. Al final decidió que lo suyo no era el litigio, sino la docencia. Quería enseñar civismo en un instituto y ayudar a otros jóvenes a entender cómo funcionaba el mundo en el que vivían. Aaron no era un desconocido para la gente de su entorno. Sus compañeros lo recordaban como un chico amable, que saludaba a todo el mundo y tenía la costumbre de quedarse charlando un rato más cuando alguien la estaba pasando mal. Un amigo lo definió en la prensa como alguien de radical kindness, una bondad radical que no se guardaba solo para los suyos. Su plan más inmediato era concreto. En la mañana del jueves 10 de noviembre de 2022, Aaron rindió el GACE, el examen de acceso a estudios de posgrado en Georgia.
para poder seguir formándose como profesor. Lo había preparado, se lo tomó en serio y, según su familia, salió de la prueba con la sensación de estar dando el siguiente paso lógico en su proyecto de vida. Aaron le contó a su familia que saldría de viaje en auto. Tenía pensado dormir en casa de un amigo en Rome el jueves por la noche y al día siguiente seguir hasta Alabama para ver a su novia Charlie. La última vez que Charlie habló directamente con Aaron fue esa noche del jueves. Era lo que siempre hacían: mensajes, llamadas y contarse el día. A partir de ahí, la línea se cortó. El viernes 11 no recibió ni llamadas ni respuestas claras. Los mensajes que le enviaba se quedaban en leído o directamente sin contestar. Ella se empezó a inquietar, pero todavía podía pensar que estaba manejando sin señal o distraído. Cuando la preocupación se hizo demasiado grande, Charlie hizo lo que cualquiera haría en su lugar. Escribió y llamó a ese amigo, la persona con la que Aaron estaba alojado. Fue él quien le dio la primera versión tranquilizadora. Le dijo que Aaron estaba con él, que todo estaba bien, que no podía contestar porque se le había muerto el teléfono y que se quedaría el viernes con él para luego, el sábado, ir hacia Alabama. Eran excusas normales, cotidianas, del tipo que cualquiera podría creer si no tuviera un mal presentimiento. En casa, los padres de Aaron también sintieron que algo andaba mal. No era normal que pasaran tantas horas sin noticias suyas ni mensajes. Fue recién el sábado 12 que la policía encontró el auto y avisó a la familia. A partir de ahí todo se aceleró. La familia denunció formalmente su desaparición. Llamaron a hospitales de la zona, revisaron si había tenido algún accidente y también colaboraron con la policía para reconstruir los últimos movimientos que conocían. Con la denuncia por desaparición presentada, la policía empezó por lo básico: reconstruir el recorrido de Aaron desde que salió de Cumming. Revisaron qué ruta había tomado, dónde podía haber parado, con quién se había visto y quién era la última persona que aseguraba haber estado con él. Ese nombre se repetía en todas partes: Brandon Christopher Risner, que era el amigo de la adolescencia de Aaron y también el anfitrión, el que iba a recibir a Aaron en la ciudad de Rome. La tarde del sábado, los detectives decidieron ir a la vivienda de los padres de Brandon en East Rome, ya que era el último lugar donde fue visto Aaron, donde había pasado la noche, y también para hablar con el amigo. Allí los recibió Brandon. Él les dijo que él también estaba buscando a su amigo. Dijo que le había llamado a su celular varias veces y no le respondía. Brandon les contó que la última vez que vio a Aaron fue el viernes por la noche en su casa. Contó que había estado tomando desde la tarde en un bar. Luego volvieron a su casa y Aaron estuvo vomitando, por lo que este le pidió que lo dejara solo. Entonces Brandon fue al piso de abajo y se quedó dormido, y cuando despertó a la madrugada, a eso de la 1 o 2 a.m., vio que el auto de Aaron ya no estaba. Encima agregó que no sabía si los padres de Aaron sabían que él tomaba alcohol, porque todos son mormones, y si ustedes saben, los mormones no pueden tomar alcohol, pero supuestamente Aaron solía tomar alcohol ocasionalmente con él. Les contó también que el sábado a la mañana fue a urgencias de un hospital porque se había cortado unos dedos de una mano con una botella, como para justificar su herida. Los oficiales le consultaron si había alguien más en la casa y él dijo que estaba solo, que sus padres habían viajado. Le pidieron para ingresar a la casa a mirar un poco y este se los permitió sin problemas. No les pidió que tengan una orden de allanamiento ni nada, por lo que podemos decir que estaba cooperando. La casa se veía ordenada, sin signos de algún tipo de pelea. Revisaron la habitación donde pasó la noche Aaron. Al entrar sintieron un fuerte olor a desinfectante y productos de limpieza. La cama no tenía sábanas ni almohadas, pero tenía sentido porque Brandon dijo que Aaron estuvo vomitando bastante, entonces eso lo justificaba. Pero revisando más, encontraron varias manchas de sangre en la alfombra al lado de la cama, lo que inmediatamente encendió todas las alarmas. Así que los oficiales decidieron llamar a los detectives para iniciar una inspección exhaustiva de la casa y conseguir una orden para poder revisarla por completo. Los oficiales sospechaban que estos rastros de sangre podrían significar que Aaron fue atacado, pero no sabían aún dónde estaba. Podría estar herido o atrapado en algún lugar y necesitaban interrogar al amigo, quien ahora se veía aún más como sospechoso.
Mientras todo esto ocurría, Brandon se percató que los oficiales habían encontrado las manchas de sangre y decidió huir. Allí empezó una persecución a pie por el barrio. No pudieron alcanzarlo y se les escapó. Tuvieron que recurrir a refuerzos y buscar por todo el barrio, pero seguían sin encontrarlo. Ahora tenían 2 personas desaparecidas, un auto abandonado y una casa como posible escena del crimen. Los oficiales llamaron a los padres de Brandon para ver si ellos sabían dónde podría estar escondido. Ellos se sorprendieron al escuchar que su hijo había corrido de los oficiales. Los padres explicaron que su hijo solía tener ataques de pánico y que estaba tomando una medicación, que había sido diagnosticado con OCD y Tourette. Los padres estaban muy angustiados por Brandon, dijeron que seguro solamente se asustó y tuvo un ataque de pánico, por eso corrió. Mientras la búsqueda de Aaron y ahora también de Brandon continuaba, los detectives consiguieron la aprobación de la orden de registro de la casa de la familia de Brandon. Se centraron en la habitación del piso de arriba donde Aaron había dormido. Se notaba que alguien había intentado limpiar la cena, pero habían manchas de sangre en la cama, en la alfombra y salpicada también en la pared. En el baño cercano encontraron más rastros, indicios de que el cuerpo había sido movido o manipulado allí antes de salir de la casa. Los agentes no solo miraron la sangre, se llevaron cuchillos de cocina, prendas, toallas, productos de limpieza y cualquier objeto que pudiera tener ADN o huellas. Al analizar el teléfono de Brandon, encontraron búsquedas que no dejaban demasiado espacio para la duda. Como por ejemplo, cómo limpiar sangre de una alfombra. ¿Qué productos servían para borrar manchas difíciles? También descubrieron compras recientes de sábanas nuevas y artículos de limpieza en un supermercado de la zona, hechas justo después del horario en el que los investigadores creen que Aaron había sido asesinado. Todas estas evidencias, la desaparición de Aaron, una casa manchada de sangre, búsquedas en internet y que haya escapado de la policía, todo esto ponía a Brandon Reisner como el principal y único sospechoso en la desaparición de su amigo. Aaron y Brandon se habían conocido cuando estaban en la primaria, pero se hicieron muy buenos amigos a partir de la secundaria. Su vínculo venía de años atrás. Ellos también habían sido miembros de la misma congregación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuando eran adolescentes y habían seguido en contacto incluso después de que la familia de Brandon se mudara a Rome. Brandon se había alojado en casa de los Davis en numerosas ocasiones, siempre era recibido y todos lo apreciaban. Para Aaron, parar en su casa de camino a Alabama no era algo extraño, era ir a ver a un amigo de confianza. No era un couchsurfing con un extraño, ni una cita con alguien que apenas conocía. Era literalmente su mejor amigo de la adolescencia. Brandon era un joven de 23 años, vivía en Rome, Georgia, con su padre y su madrastra. Por fuera no llamaba demasiado la atención. Trabajaba como scare actor en un parque de atracciones locales, uno de esos empleados que se disfraza de monstruos o figuras siniestras para asustar a la gente en los pasillos oscuros durante Halloween y eventos temáticos. Quienes lo conocían desde el instituto lo recordaban como el chico raro pero alcanzable, alguien que a veces se aislaba, que podía volverse muy intenso con ciertos temas. Lo veían como un tipo con dificultades para encajar, pero no como un peligro inminente. El contraste más fuerte aparece cuando hablan de su salud mental. Su propia familia reconoció que Brandon arrastraba problemas desde hacía años. Episodios de ansiedad intensa, pensamientos intrusivos, ideas religiosas distorsionadas. Solía escuchar y ver cosas que no existían y tenía periodos en los que parecía vivir más en su cabeza que en el mundo real. Hablan de crisis que lo habían obligado a dejar sus estudios, de momentos en los que necesitó tratamiento y de un deterioro que, según ellos, se agravó con el consumo de marihuana y comestibles con THC. La noche del sábado finalmente Brandon decidió entregarse y se presentó a una comisaría con sus padres. Su papá les informó a los detectives que Brandon les había contado recientemente todo lo que había hecho y les dijo dónde podían encontrar el cuerpo de Aaron, en una zona en Old East Rome.
La búsqueda del cuerpo inició inmediatamente. La zona era una mezcla de parque, senderos y área boscosa, con espacios en los que alguien podía ocultar algo sin que se viera a simple vista. Primero fueron patrullas a pie, luego equipos más especializados, hasta que finalmente encontraron lo peor. Bajo un árbol caído, en un agujero de poco más de medio metro de profundidad, había tierra removida recientemente. Cavaron y ahí estaba el cuerpo de Aaron, envuelto y mutilado, cubierto apenas por unos centímetros de tierra. Brandon fue arrestado y solicitó un abogado, y de esa manera sabrían qué fue lo que ocurrió, qué llevó a Brandon a atacar a su mejor amigo. Con la investigación e interrogatorio a Brandon, se pudo determinar qué ocurrió la noche del crimen. La noche del 10 de noviembre de 2022 empezó. Aaron y Brandon fueron juntos a un bar. Tomaron unas cervezas fuertes y volvieron a la casa de los padres de Brandon, en East Rome, para pasar la noche. Para Brandon, según contó después, esa noche venía marcada por algo muy distinto. Una visión que decía haber tenido bajo los efectos de comestibles con marihuana. Relató que después de consumir esos edibles, sintió que Dios le daba un mandato directo y brutal. Tenía dos opciones: matar a su mejor amigo o tener relaciones íntimas con su madrastra. Presentó ese ultimátum como una especie de prueba moral en su cabeza. En su relato, dijo que eligió el asesinato porque lo consideró menos egoísta, entre comillas, menos ligado a su propio placer. En su mente, matar a su amigo era un sacrificio y no un crimen. Aaron se fue a dormir a la habitación de invitados, confiado, sin sospechar nada. En algún momento de la noche, Brandon subió con un cuchillo de cocina grande, del tipo que se usa para carne. Entró al cuarto mientras Aaron dormía y descargó sobre él una lluvia de puñaladas. La autopsia después determinó que Aaron tenía unas 40 heridas en la cabeza, cuello y torso, y que fueron realizadas con una fuerza tal que la sangre salpicó paredes y techo. No hubo señales de defensa. El informe forense indicó que Aaron prácticamente no tuvo oportunidad de reaccionar. No hay cortes típicos en las manos ni en los antebrazos. No hay signos de lucha. Lo sorprendieron acostado, desprotegido, y todo terminó en cuestión de segundos. Después de matarlo, Brandon no se detuvo. Arrastró el cuerpo hasta el baño y empezó a mutilarlo. La fiscalía habló de un cuerpo mutilado y desfigurado, más allá de lo que sería necesario para moverlo o esconderlo. En algún momento del 11 de noviembre, Brandon hizo las búsquedas en internet de sábanas. Salió a hacer compras en Walmart, donde adquirió cintas y productos de limpieza. Brandon volvió el cuerpo en una sábana y usó la cinta adhesiva que compró para ayudarse a envolverlo. Lo metió primero en una valija y luego en el baúl del Prius de Aaron. Salió de la casa con la calma suficiente como para pasar casi inadvertido. Manejó hasta una zona boscosa y cavó una fosa poco profunda junto a un árbol caído. Ahí enterró a su amigo, cubriéndolo con unos centímetros de tierra y hojas en un lugar que no parecía elegido al azar. Suficientemente apartado como para que nadie lo viera de inmediato, pero no tan lejos como para no complicarse la llegada y la huida. Después abandonó el auto de Aaron detrás del dique y volvió a su vida como si nada. Según lo que encontraron en su teléfono, hizo cosas tan mundanas como buscar información para postularse a otra universidad, ducharse y seguir interactuando con la gente que preguntaba por Aaron. Hizo listas en su celular con tareas para después del asesinato, compró sábanas nuevas, materiales de limpieza, escribió qué decir a la novia y a la familia de Aaron para ganar tiempo. Algo bastante inquietante que hizo después del crimen fue que escribió la letra de una música que decía en una parte: gritó hasta ahogarse con su propia lengua y su propia sangre. Su grito se convirtió en un gorgoteo al tragarse la lengua. En su cabeza decía seguir luchando con esa idea de que había cumplido una orden divina. Para la policía y para los fiscales, lo que había hecho era mucho más sencillo de nombrar. Había planificado, ejecutado y encubierto el asesinato brutal de su mejor amigo de la adolescencia. Para la familia de Brandon, él era una persona con problemas de salud mental que necesitaba tratamiento y contención.
Para la familia de Aaron, era el amigo de la adolescencia que transformó una visita normal en un escenario de horror. Y para la justicia de Georgia, terminó siendo algo más directo. Un asesino responsable de sus actos, con una historia de problemas mentales, sí, eso podemos decir, pero también con suficientes momentos de lucidez como para planificar, ocultar y mentir después del crimen. El caso de Brandon Reisner nunca llegó a un juicio largo con jurado. En junio del año 2024, él se declaró culpable de varios cargos graves por la muerte de Aaron. O sea, estamos hablando de asesinato, homicidio, agresión violenta y ocultación del cuerpo, entre otros delitos. Sus abogados insistieron en que Brandon no era un monstruo, sino una persona con problemas de salud mental muy serios. Hablaban de años de crisis, de pensamientos extraños, de delirios religiosos y de cómo el consumo de marihuana y comestibles había empeorado todo. Usaron la historia de la visión o profecía divina como ejemplo. Para ellos, era la prueba de que Brandon no pensaba con claridad, de que vivía en un mundo distorsionado por su propia mente. Un psiquiatra determinó que Brandon tenía ASD, que sería el trastorno del espectro autista, espectro de esquizofrenia no especificado y otros trastornos psicóticos. La fiscalía respondió desde otro lugar. Recordó que Brandon no solo hablaba de visiones, sino que también había buscado cómo limpiar sangre. Recordó la lista de tareas que escribió en su teléfono después del crimen, las compras en el supermercado, las mentiras a la familia y a la novia de Aaron. Para la fiscal, todo eso mostraba que más allá de lo que pensaba en su cabeza, Brandon entendía lo suficiente como para planear, ejecutar y tapar un asesinato, y también entendía qué estaba bien y qué estaba mal. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Eso significa que Brandon Reisner va a pasar toda su vida en la cárcel de Georgia, sin opción a salir ni siquiera después de muchas décadas. Aaron Davis, mientras tanto, quedó para siempre como el amigo que confió en la persona equivocada. El joven que salió de su casa para ver a su novia y terminó siendo víctima de una mezcla fatal de delirio y cálculo. Para la familia de Aaron no hay cierre real. Por más que el expediente tenga ya una sentencia firme, siguen viviendo con la ausencia del hijo, del hermano, del novio y con la idea de que nada de lo que pase puertas adentro de una cárcel va a cambiar lo que ocurrió en esa habitación de East Rome. Para quienes miramos el caso desde afuera, queda la sensación incómoda de que a veces el peligro no viene de un desconocido en la noche, sino de alguien que conocemos desde siempre, alguien al que dejaríamos pasar sin pensar dos veces. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.